Hola chicos, ¿todo bien? Espero que sí. Bien, hoy día vamos a ver el clasicismo, que es la primera corriente literaria que emerge en el mundo de la literatura universal. Es la primera corriente literaria. Es la corriente que da normas, pautas y reglas para las posteriores corrientes que vienen después. ¿Ya? Entonces, el clasicismo se divide en clasicismo oriental y clasicismo occidental. El clasicismo oriental comprende un conjunto de pueblos antiquísimos. Cultivan una literatura filosófica, religiosa y docente. Docente que enseña. Entonces, su literatura es filosófica, religiosa y docente. ¿Ya? El clasicismo oriental comprende pueblos antiguos como China, la India, el pueblo árabe, hebreo, egipcio, mesopotámico, etc. La literatura china tiene como libro sagrado a los Kings. Esta es la Biblia de los chinos. Y su poeta clásico es Li Po. Li Po es su poeta clásico. Él es conocido como el poeta de la luna. ¿Ya? La literatura hindú tiene como libro sagrado los Vedas. Los Vedas es la Biblia de los hindúes, escrito en una lengua sagrada llamada sánscrito. Los Vedas en sánscrito. Y tiene dos epopeyas universales, el Ramayana y el Mahabharata. El Ramayana y el Mahabharata son las epopeyas representativas de la literatura hindú. No olvides, su libro sagrado, los Vedas. Los árabes tienen como literatura, como libro sagrado, el Corán. El Corán es la Biblia de los árabes. Aquí está la filosofía religiosa de Alá y su hijo Mahoma. ¿Ya? Los árabes, tan fantasiosos, ¿no? Ellos fueron los creadores de las 1001 noches. Las 1001 noches, libro clásico del cuento, es la historia de Sherezada, una hermosa hija de un visir que para no morir le narra a su esposo, el rey Shahriar, cuentos. Cuentos que ella enmarcaba, o sea, dentro de un cuento narraba otro cuento. Y así el cuento lo hacía bien largo porque ella al amanecer iba a morir. El rey se casaba todas las noches y al amanecer mataba a su esposa. Al día siguiente vuelta se casaba en la noche y al amanecer mataba a su esposa. Pero Sherezada le narraba cuentos, de tal manera que nunca terminaba el cuento porque dentro de un cuento narraba otro cuento. Y de esa manera llegaba al amanecer y no terminaba el cuento, y entonces el rey le perdonaba la vida. Así entretuvo al rey durante 1001 noches. Así nacieron cuentos como Alí Baba y los 40 ladrones, Sinbad, el marino. Fueron 7 viajes ya. 7 viajes de Sinbad, el marino. Así nacieron cuentos como La alfombra mágica, Los dos amigos y el camello, La piedra en el camino, Los dos hombres que soñaron, etc. Hermosos cuentos árabes de las 1001
y una noche. Pionera del cuento enmarcado. O sea, cuento enmarcado es cuando dentro de un cuento hay otro cuento. O sea, dentro de una historia hay otra historia. Ya, el primer libro escrito así es el libro de las 1001 noches, que es libro clásico árabe. La literatura hebrea tiene como libro sagrado a la Biblia. Y la literatura egipcia, el libro de los muertos. El libro de los muertos es el compendio filosófico religioso de los egipcios que creían en la vida más allá de la muerte. Aquí daban reglas y pautas para cómo tener el corazón liviano y llegar al cielo y tener después otra vida. El libro de los muertos, literatura egipcia. Y la literatura mesopotámica tiene el Código de Hammurabi, y la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. El Código de Hammurabi es bien conocido porque aquí se encuentra la primera ley penal en el mundo. La primera ley vindicativa del mundo que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida. Al que hierro mata, a hierro muere. Eso está aquí en el Código de Hammurabi. Y esa es la primera ley penal en el mundo, está acá. El ojo por ojo, diente por diente. En el Código de Hammurabi, que pertenece a la literatura mesopotámica. Bien, todo esto comprende la literatura del clasicismo oriental. ¿Ya? Entonces, clasicismo oriental, la literatura china, hindú, árabe, hebrea, egipcia y mesopotámica. Y en el clasicismo occidental, que se caracteriza por ser épico, no filosófico ni religioso, sino épico, el clasicismo occidental se divide en literatura griega y literatura latina. Literatura griega y literatura latina, clasicismo occidental. La literatura griega comprende dos etapas: la etapa jónica y la etapa ática. La etapa jónica es bien antigua. Tan antigua es la etapa jónica que aquí no existía la escritura. Homero no escribió la Ilíada, ni la Odisea, ni la Batracomiomaquia, ni la Tebaida. Homero es autor de estas obras, pero no la escribió porque en su época no existió la escritura. Esta es una etapa bien primitiva, bien antigua. ¿Ya? Por eso se llama también etapa arcaica. ¿Ya? La etapa jónica es importante en la literatura del clasicismo griego porque aquí nació la épica y la lírica. Cuidadito, ¿ya? La épica y la lírica nacen aquí en la etapa jónica. La épica con Homero, Hesíodo y Esopo. La épica nace en la etapa jónica. Aquí está Homero. Homero con la Ilíada, la Odisea, ¿no? Sus dos más grandes epopeyas ecuménicas universales, la Ilíada, la Odisea de Homero. Ya sabes, Homero está aquí en la etapa jónica, dentro de la épica. Aquí también está Hesíodo, que escribió la Teogonía. La Teogonía es la Biblia de la mitología. ¿Quieres saber quién fue el Minotauro? ¿Quién fue el centauro más sabio que hubo en la mitología? ¿De dónde nace Pegaso? ¿Quién es la Medusa? Todo eso está acá en la Teogonía, que es la Biblia de la mitología griega.
Y Esopo, con sus fábulas, Esopo es el creador de las fábulas. ¿Quién no ha leído desde su primaria La cigarra y la hormiga? El burro disfrazado de león. ¿Quién no ha leído La zorra y las uvas? Son hermosas fábulas antiquísimas de Esopo. ¿Ya? De Esopo. ¿Se acuerdan de la liebre y la tortuga? Esopo. ¿Ya? Fábulas. Entonces, dentro de la etapa jónica surge la épica con Homero, la Ilíada, la Odisea, Hesíodo con la Teogonía, que es la Biblia de la mitología, y Esopo con sus fábulas. Y también surge la lírica. La lírica surge en la etapa jónica, al igual que la épica. La lírica, que expresa sentimientos, la lírica tiene como representante a Safos. Safos era una poetisa que la conocieron como la 10ª musa. La 10ª musa. Tú sabes que las musas son 9, pero ella era la 10ª. La 10ª musa dentro de la lírica. Ella le cantó al amor. Le cantó al amor. Lírica, ¿eh? Su obra se llama Epitalamios. Epitalamios. También tiene canto a Afrodita, la diosa del amor. Ya sabes, Safo, la 10ª musa, escribió Epitalamios, le cantó al amor. Píndaro canta hermosas odas de admiración a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Píndaro es el cantor de los Juegos Olímpicos. Él escribió hermosas odas en Epinicios. Hermosas odas de Píndaro, odas que le cantan a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Bien, dentro de la lírica entonces hay una poeta que le canta al amor y otra que le canta a los vencedores olímpicos. ¿Ya? Safos y Píndaro. Esta es la mejor etapa, la ática. ¿Por qué? Porque aquí aparece la escritura. En el siglo de Pericles, siglo V, no te olvides, V, aparece la escritura. Entonces, aquí aparece el teatro. El teatro surge en la época ática, no te olvides. La épica y la lírica en la etapa jónica y el teatro en la época ática. El teatro comprende la tragedia y la comedia. La tragedia está representada por Esquilo, el iniciador del teatro griego, el hombre que inicia el teatro griego. Su tragedia más conocida es La Orestiada. La Orestiada es la mejor tragedia de Esquilo. Y no te olvides, el iniciador del teatro griego, de la tragedia griega. Pero el hombre que la perfeccionó, el hombre que la renovó, fue Sófocles. Sófocles perfeccionó y renovó la tragedia de Esquilo. ¿Ya? Sófocles es conocido por Edipo Rey. Edipo Rey es una de las tragedias más universales y más conocidas de Sófocles, el perfeccionador de la tragedia griega iniciada por Esquilo. A Sófocles le llaman la abeja ática. Bueno, porque se desarrolla acá. Y Eurípides es el trágico que le canta a sus personajes femeninos. Su tragedia se llama Medea, su tragedia más conocida, Medea.
Eurípides tiene una característica, sus personajes son femeninos. Medea es su mejor tragedia. Y dentro de la comedia está Aristófanes, el hombre que satirizó, criticó y se burló de su época. Ahí está, por ejemplo, Aristófanes burlándose de Sócrates en una obra que se llama Las nubes. Las nubes. Aquí se burla de Sócrates. Esta es una comedia. El más grande comediógrafo fue Aristófanes. Entonces, no te olvides, el teatro, a través de la tragedia y la comedia, surge en la época ática. Dentro de la tragedia, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y dentro de la comedia, Aristófanes. Bien. Y la literatura latina es otra parte del clasicismo occidental. La literatura latina, o sea, la literatura romana, está representada por uno de los grandes maestros, Virgilio, Publio Virgilio Marón. ¿Cuál fue la característica de la literatura latina? Que la literatura latina fue copia, imitación de la literatura griega. Los romanos, los latinos, imitaron a los griegos, se inspiraron en los griegos. O sea, la literatura griega fue imitada por los romanos. Ya, esa es la característica de la literatura latina, que no fue una literatura original, fue una literatura que imitó a la literatura griega. Aquí destaca Virgilio. Virgilio es el más grande representante de la literatura latina. Virgilio, el cisne de Mantua, el hombre que escribió una gran epopeya que explica el origen divino del Imperio Romano. Se llama la Eneida. La Eneida es una epopeya escrita por Virgilio, pero que responde al capricho del emperador Augusto. Augusto fue grande, tan grande que hay un mes que lleva su nombre, agosto. Julio o César, Julio, agosto, agosto de Augusto. El emperador Augusto quiso explicar al pueblo romano que su gobierno era divino. Entonces, Virgilio escribió la Eneida y ahí prácticamente lo demuestra, ¿no? Virgilio trata de demostrar que el emperador Augusto tiene origen divino. O sea, en otras palabras, la Eneida endiosó, divinizó al emperador Augusto. Ya saben, Virgilio escribió la Eneida, que está escrita al estilo de la Ilíada y la Odisea. Por eso que a Virgilio le llaman el Homero es latino, el Homero latino, porque su obra, la Eneida, se inspira en la Ilíada y en la Odisea. ¿Ya? Jóvenes, repasen, estudien y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.